Reforma agraria. La reforma agraria mexicana ha sido un proceso complejo y prolongado. La reforma tuvo su origen en una revolución popular de gran envergadura y se desarrolló durante una guerra civil. El plan de Ayala, propuesto por Emiliano Zapata y adoptado en 1911, exigía la devolución a los pueblos de las tierras que habían sido concentradas en las haciendas. En 1912, algunos jefes militares revolucionarios hicieron los primeros repartos de tierras. En 1915, las tres fuerzas revolucionarias más importantes, el constitucionalismo, el villismo y el zapatismo, promulgaron las leyes agrarias. La atención al pedido generalizado de tierras se convirtió en una condición de la pacificación y del restablecimiento de un gobierno nacional homogéneo. La Constitución de 1917 incluyó el reparto de tierras en su artículo 27. Desde entonces, y con sucesivas adecuaciones, hasta 1992, el reparto de tierras fue mandato constitucional y política del Estado mexicano. Dicho reparto sigue siendo prerrogativa del Estado si se concibe la reforma agraria como un concepto más amplio de la manera de distribución de la propiedad. Durante el largo periodo que se extiende de 1911 a 1992, se entregaron a los campesinos algo más de 100 millones de hectáreas de tierras, equivalentes a la mitad del territorio de México, y a cerca de 2/3 partes de la propiedad rústica total del país. Según las resoluciones presidenciales de dotación de tierras, se establecieron unos 30,000 ejidos y comunidades que incluyeron 3.1 millones de jefes de familia, aunque según el Censo Agropecuario de 1991 se consideraron como ejidatarios y comuneros 3.5 millones de los individuos encuestados. A finales del siglo XX, la propiedad social comprendía el 70% de los casi 5 millones de propietarios rurísticos y la mayoría de los productores agropecuarios de México. Las cifras agregadas reflejan la amplitud del prolongado reparto institucional de las tierras, pero no hacen justicia al complejo papel de la reforma agraria. A niveles de toda la nación, la estabilidad, gobernabilidad y desarrollo de México en el siglo XX se sustentaron en dicha reforma y permitieron la construcción de un país predominantemente urbano, industrial y dotado de un importante sector de servicios. Pero la reforma agraria no logró el bienestar sostenido de la población, y los individuos a los que llegó viven hoy en una pobreza extrema. El desarrollo rural y agropecuario fue incapaz de responder a la ineficaz y equitativamente a la transformación demográfica y estructural del país. Esta contradicción tiene muchas causas y se explica en parte por las características del proceso de redistribución de tierras en México. Ahora bien, para la comprensión de la reforma agraria, es preciso realizar un análisis de la demografía y de la diversidad poblacional, de los recursos naturales, de la organización o dispersación de los productores, del modelo de desarrollo y sus relaciones con los mercados globales, de las políticas públicas y de las corrientes y equilibrios políticos. La reforma agraria es una de las aspiraciones de la revolución de comienzos del siglo. En 1910, los grandes propietarios terratenientes constituían una oligarquía que dominaba el país. La revolución de Emiliano Zapata terminó con esta situación, ya que accedió al poder con la consigna del reparto de la tierra. No hay que olvidar que Zapata venía de regiones agrícolas, donde el problema de la tierra era secular. La reforma agraria zapatista es política, la primera reforma agraria política del mundo. Desde entonces el PRI
Partido Revolucionario Institucional, ha estado en poder hasta el año 2000. Esta reforma consistió básicamente en declarar comunitaria toda la tierra de cultivo y repartirla en ejidos. El ejido es una forma especial de tenencia de tierra. La tierra puede considerarse comunal, pero la expropiación es privada. Los núcleos de población tienen derecho a que se les restituya la tierra de la que fueron desposeídos antes de la Revolución, que se les dote de tierra suficiente para cubrir sus necesidades y que se les amplíe la tierra. En esto entra también el agua, tan importantes en un maíz mayoritariamente seco. Las tierras son entregadas a campesinos que las trabajan directamente y que no tengan capitales invertidos en otras actividades. Al ser comunales no pueden hipotecarse. También ponen los medios de explotación para cultivar el ejido. El Estado hizo un gran esfuerzo para dotar a las explotaciones de regadío y todo lo necesario para poder producir la tierra. Pero este sistema solo funciona cuando la agricultura es de subsistencia. En conclusión, aún no es posible hacer un balance de una reforma muy reciente, afectada por una crisis económica profunda y por la alternancia política del gobierno. La reforma presenta signos alentadores, pero no está exenta de incertidumbre y señales de alarma. Los conflictos agrarios han sido menos frecuentes e intensos, aunque persisten focos aislados de riesgo en regiones indígenas, donde los conflictos se utilizan como instrumento para la satisfacción de otras demandas. Aparentemente, se ha detenido el deterioro económico del sector agropecuario, aunque su crecimiento ha sido modesto e insuficiente para compensar los atrasos acumulados. Los ingresos y el nivel de vida de la mayor parte de los sectores más pobres del campo no han disminuido, aunque las aspiraciones y las expectativas creadas por las reformas distan de haberse realizado. Hay desaliento, confusión e incertidumbre entre los productores rurales, y pese a la movilización reciente de las organizaciones rurales, las instituciones públicas se han mostrado indiferentes o ineficaces al atender sus peticiones. En la opinión y en los debates sobre las cuestiones nacionales, el campo no ha tenido prioridad. Los partidos políticos no han formulado propuestas claras y alternativas posibles